Buenos días a todos y qué bueno que se despertaron con nosotros para celebrar esta gran fiesta. Hoy vamos a estar en Juan capítulo 12, entonces si tienen su Biblia ahí, por favor vayan hasta Juan capítulo 20, perdón, yo sé que dije 12, pero es el 20. Y si aún no la han ido a traer, este es un buen momento para ir a buscar su Biblia y abrirla en Juan capítulo 20. Antes de comenzar, quería recordarnos algunas cosas y que son importantes y vamos a hacer un pequeño juego porque yo sé que ustedes a lo mejor no sé si están bien despiertos o están en el sillón de su cama. Entonces quería recordarles algo. Hoy conmemoramos que Jesús resucitó. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, no solo me escuchen decir amén, también díganlo en sus casas. Así que si están ahí en familia, yo estoy diciendo, nosotros servimos a un Dios vivo. Servimos a un Dios resucitado, Jesús resucitado. No servimos a un Dios que está muerto, sino que nuestro Cristo vive. Y eso celebramos hoy. Amén. Bueno, en el devocional que vamos a hacer hoy, voy a ir haciendo algunas preguntas. Entonces, hoy las preguntas van a tener una única respuesta. Y esa única respuesta es ¿por qué resucitó? Entonces yo voy a preguntar ¿por qué alguien hizo esto? Y ustedes van a responder ¿qué? Porque resucitó. Entonces en sus casas también deben de hacer esto. Deben de responder porque resucitó. Entonces básicamente las respuestas para todo lo que vamos a hablar hoy va a ser ¿qué? Porque resucitó. En sus casas, espero que los unos a los otros estén motivando a decir, ¿cuál es la respuesta para todo hoy? Porque resucitó. Es que tenemos que recordar eso la mayor parte del día, porque es lo más importante de nuestro día. Yo pienso que a veces solo recordamos eso en la primera parte de la mañana y después se nos olvida. Entonces en Juan capítulo 20 vamos a ver lo que dice sobre la resurrección y cómo sucedió toda esa noticia sobre la resurrección de Jesús. Verso 1 dice, el primer día de la semana. Paren ahí, el primer día de la semana es conocido para los judíos como el domingo. Sigamos, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Paren ahí. Quise leer Juan porque Juan nos da un poco más de historia sobre lo que sucede cuando María va y entrega el mensaje de resurrección a los discípulos. Pero en Lucas hay algunos detalles sobre la historia que nos van a ayudar. Entonces yo sé que después ustedes se van a quedar despiertos o desayunando. Vayan a Lucas y cotejen lo que voy a decir ahorita. Había otras 3 mujeres, habían otras 2 mujeres, haciendo un total de 3 mujeres, yendo hacia la tumba a embalsamar a Jesús. El punto de esto era que el cuerpo no empezara a echar malos olores y así los gusanos no empezaran a llegar. Entonces era seguir preservando un poco más el cuerpo de Jesús. Entonces ellas se despiertan muy temprano, no han podido dormir porque extrañan a Jesús. Estas 3 mujeres, su pasión es Jesús, y como vimos ayer, aquí vemos discípulos que no se esconden en los momentos más oscuros, sino que brillan. Así como vimos ayer en la noche, muchos de ustedes, siendo discípulos que no se esconden, empezaron a brillar y empezaron a anunciar el mensaje de salvación y el mensaje de resurrección. Aquí vemos a estas 3 mujeres haciendo eso. Ahora, hay algo gracioso. En Lucas, en el verso 3, entre ellas mismas se empiezan a decir, hey, pero si vamos a la tumba, si estamos yendo a embalsamar a Jesús, ¿quién nos va a mover la piedra? Somos 3 mujeres y necesitamos entrar a la tumba y hay una gran piedra ahí. Y se detienen las 3 y se empiezan a ver las unas a las otras. Hey, yo no la puedo mover, vos tampoco la puedes mover. Las 3 juntas no la podemos mover. Esta piedra pesaba alrededor de 2 toneladas. Era una gran piedra circular. Estas estaban diseñadas en las tumbas para que una vez cayera, una vez estuviera cerrada, ya no se pudiera mover. ¿Por qué? Es que los judíos en ese tiempo habían diseñado un tipo de riel
en donde descansaba la piedra. Entonces imagínense una puerta movediza. Entonces ellos habían diseñado ese riel para que ahí descansara la piedra. Pero ese riel estaba en bajada. Entonces cuando uno cerraba la puerta, la piedra quedaba en la parte más baja del riel. Para moverla no solo se necesitaba la fuerza para incluso moverla, sino que se necesitaba la fuerza para subirla. Y esa piedra en específico no solo tenía ese detalle de que se necesitaba subir en el riel, sino que también había sido sellada, como vimos ayer, con barro en los lados y con cuerdas para que nadie intentara moverla, y ahí habían puesto el sello romano. Entonces aquí están estas tres mujeres recordando: esa piedra pesa 2 toneladas, ¿cómo la vamos a mover? Pero luego dice algo en el verso 4 y que leímos en el verso 20, en el verso 1 del capítulo 20. La piedra ya se había movido. La piedra ya estaba en otro lugar. Porque eso es tan importante como nosotros. Hoy, con la epidemia, yo sé que todos estamos pensando: ¿qué voy a hacer cuando termine esto? Yo sé que hay muchos que tienen su negocio propio y que no han estado teniendo ninguna entrada de dinero. Y han estado pensando: ¿qué voy a hacer cuando termine esto? Yo sé que hay algunos que han estado gastándose sus ahorros y que han estado quizás comiendo de la tarjeta de crédito, o han estado aumentando sus deudas y se están preguntando: ¿qué va a suceder cuando termine esto? Como esas mujeres se están preguntando: ¿cómo voy a hacer para mover la piedra? ¿Cómo voy a hacer para mover la piedra en mi vida? Bueno, déjenme decirles algo. Mientras nosotros nos preocupamos, Jesús ya movió la piedra. Él ya hizo un milagro en nuestras vidas, en nuestro futuro. Entonces, por lo que nosotros nos preocupamos hoy, fue el trabajo que Jesús ya hizo en el futuro. ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué creemos que Jesús ya movió la piedra? ¿Por qué? Porque ya resucitó. Ahí en sus casas recuerden esto. Nosotros podemos creer en esto porque Él ya resucitó. Sigamos en la historia de capítulo 20. Entonces, verso 2, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba. Está hablando de Juan el apóstol. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Verso 3, y saliendo Pedro y el otro discípulo, fue al sepulcro. Verso 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Está hablando de Juan. Ahora imagínense, Juan está escribiendo esto y Juan dice: hey, Pedro y yo salimos al mismo tiempo, ¿y saben quién ganó? Gané yo. Entonces yo no sé por qué Juan está escribiendo esto, tratando de decir: los dos corrimos al mismo tiempo, hicimos una carrera y yo le gané a Pedro. Se cree que Pedro era un hombre muy grande, muy alto, pero Juan está diciendo: bueno, yo le gané. Verso 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero Juan no entró. Luego llegó Simón tras él, y Pedro, siendo siempre impulsivo, entró al sepulcro sin pensarlo 2 veces y vio los lienzos puestos ahí. Ahora presten atención. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. María Magdalena va y corre hacia los discípulos. En Marcos también pueden leer el detalle de que no va solo a estos 2 discípulos, sino que va donde están los 11. Marcos dice literalmente: va donde estaban los 11. Ahora, la pregunta es: ¿por qué si María Magdalena fue y les avisó a los 11, por qué solo Pedro y Juan salieron? Bueno, recuerden esto. Pedro y Juan, ¿quiénes eran en ese momento? Bueno, Juan era el discípulo que Jesús amaba, era un jovencito, quizás de unos 20, 23 años. Juan, en su inmadurez, no podía creer que Jesús ya no estaba y empieza a correr hacia la tumba en su impulsividad de joven. Pero ¿y Pedro? ¿Por qué solo Pedro de los demás viejos sale corriendo? Porque
tenemos que recordar que Pedro a este punto había traicionado a Jesús. Le había negado. Y ninguno de los discípulos quería estar cerca de Pedro. Bueno, sí, uno. Vemos que Juan estaba ahí con Pedro, acompañándole. Yo sé que hay bastantes en sus familias que no tienen la mejor de las actitudes en estas semanas, no han tenido la mejor de las actitudes en esta cuarentena. Yo sé que bastantes de sus familias ha sido difícil aguantarse. Pero qué bueno por la gente que es como Juan, que están ahí con un Pedro que ha cometido un error. Y lejos de juzgarle, lejos de tacharle o lejos de alejarle, van con él y están siendo parte de él con su vida. Salen corriendo con él, llegan ahí a la tumba con él, buscan con él a Jesús. Qué bueno si ustedes son el Juan de su familia, que está llevando al Pedro que ha negado a Jesús hacia la tumba juntos. Pero lo que sucede ahí en ese verso es algo muy curioso, porque encuentran un lienzo doblado. Ese lienzo que dice ahí se llama sudario. El sudario se solía poner sobre el rostro de los que habían muerto en forma de embalsamiento. Ahora dice que estaba doblado. Ese sudario no era más que un pañuelo. Entonces, al tener ese vocablo sudario, pónganse en la mente un pañuelo quizás de lino fino o algo así, o quizás una toalla, algo así. En la antigüedad, los pañuelos se les daban solo a la realeza, a los nobles, y se les daban al momento de comer. Y si ellos ya no iban a comer, si iban a parar de la mesa y se iban, entonces ellos dejaban el pañuelo tirado. Pero encontramos que estaba doblado. ¿Por qué lo dejaban doblado? El hecho de que un pañuelo estuviera doblado cuando un rey se levantaba significaba que iba a volver a la mesa, que pronto iba a regresar. El mensaje que Jesús le estaba dando a sus discípulos es: volveré. El lienzo estaba doblado, no me he ido, voy a volver. ¿Por qué va a volver Jesús? Porque resucitó. Y nos ha resucitado a nosotros a una vida eterna. Y lo último es de que los judíos suelen poner piedras en sus tumbas. Entonces vayan a ver a internet y pongan tumbas judías. Y van a encontrar que los judíos no ponen flores, sino que ponen piedras. ¿Y por qué ponen piedras si eso se ve feo? Bueno, es que tienen que recordar esto. Las flores en sus inicios no se ponían sobre las tumbas para decorarlas o para que se vieran bonitas, sino para recordar la fragilidad del cuerpo humano y que pronto se iba a descomponer e iba a desaparecer. Por eso la gente ponía flores, para recordar, así como esa flor se descompone y desaparece, así el cuerpo de la persona que está en la tumba. Pero los judíos ponen una piedra pensando todo lo contrario, pensando y diciendo: sí, el cuerpo de la persona se va a descomponer, pero el alma irá de regreso con el Creador. El alma es eterna. Siempre va a estar ahí y siempre vivirá. ¿Y saben algo? Jesús dejó un lienzo doblado y también dejó una gran piedra quebrada ahí en su tumba, diciendo: voy a volver porque yo siempre voy a vivir, porque yo voy a vivir eternamente. Todos aquellos Pedros que alguna vez se han sentido muy lejos de Jesús porque le han negado o se han equivocado, quiero recordarles esto: son bienvenidos a regresar a Jesús. Son bienvenidos a tener una nueva relación con Él. ¿Por qué? Porque Él resucitó y Él quiere hacer lo mismo con nosotros. Nos está llamando a una nueva vida en Cristo con Él. Porque como hemos estado viendo en Apocalipsis, Él va a regresar. Él siempre ha estado ahí, como esa piedra, como las piedras significan eso, significan eternidad. Por favor, oren conmigo. Jesús, gracias por haber resucitado y gracias por haber dado la oportunidad a muchos de despertarnos este día y recordar eso, que un día tú nos resucitaste a una nueva vida. Si usted está ahí viendo esta transmisión y
está orando con nosotros y aún no ha aceptado a Jesús, si es parte de la familia y aún usted no ha aceptado a Jesús, todos lo han hecho ya, pero usted aún no. Quiero invitarle a aceptar a Jesús hoy. Quiero invitarle a que al recordar este día también pueda recordar que usted también resucitó una nueva vida en Cristo. Entonces ahí donde está, si usted quiere hacerlo, por favor repita esta oración después de mí, pero también después busque a alguien que le guíe en el camino a Cristo, alguien con quien orar de verdad. Repita después de mí, si usted quiere aceptar a Jesús. Jesús, acepto que soy un pecador. Reconozco las cosas que he hecho, pero también creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día. Jesús, creo que eres Dios y que con tu sangre limpiaste mis pecados, y que si hoy muriera, estaría llamado al cielo y a la eternidad contigo. En tu nombre, amén. Antes de que tomemos la cena del Señor, les suplico favor se pongan de pie y busquen Mateo capítulo 10, versículo 28. Es importante que busquen la cita. Si usted está cómodamente sentadito, dice, sí estoy bien, no, póngase de pie. En una actitud muy reverente. Necesito me acompañen a leer Mateo capítulo 10. Vamos a ir al versículo 28 y recalco que esto es algo así como la entrada antes de la cena. Capítulo 10, versículo 28. ¿Están listos ustedes? Sí. Así que, desde el 26. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Les está hablando a los discípulos. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Este es el verso que necesito ustedes reflexionen y respondan la pregunta que haré pronto. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Voy a repetir esa última frase. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, el cuerpo en el infierno. Bien, pueden tomar su asiento y respóndanme esta pregunta. ¿A quiénes o a quién Jesús se está refiriendo cuando dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿A quién quiere que temamos? A Dios. ¿Todos en común acuerdo? Ariel, ¿a quién crees que debemos temer? ¿A Dios? ¿En Él estás pensando, Gamaliel, que hay que temer a Dios? ¿Nunca escucharon a algún predicador sugerir que a quien debían temerle era a Satanás y a sus demonios? ¿Verdad que sí escucharon eso? De hecho, ¿qué han respondido en Facebook, Jenny? Como va lenta nuestra transmisión, no sabemos qué es lo que ustedes están respondiendo ahí. Pero puedo asegurarles que hay una cantidad de personas que piensan que este versículo se refiere a que hay que temerle a Satanás y a sus demonios. Bueno, doblemente atentos a lo que voy a decir. Creo que eso algunos predicadores lo han sugerido en honor al contexto, porque si ustedes revisan
del verso 25 hacia atrás habla de persecuciones venideras, de que los cristianos, los discípulos y aquellos discípulos de los discípulos iban a sufrir persecución. En honor a ello, pues piensan que está hablando de que no debemos temer a los que nos iban a propinar cualquier tipo de persecución. Pero hay un punto aquí que se vuelve importante. ¿Cuál? ¿Acaso Satanás y sus demonios son capaces de destruir el alma y enviarla al infierno? A ver, ¿qué decís, Jenny? Unos dicen a Dios y la mayoría dice a Satanás. Ahora que la transmisión ya nos fue de vuelta, dice Jenny que muchos de ustedes han respondido que algunos muy pocos a Dios y la gran mayoría estaban diciendo a Satanás. Voy a repetir entonces la pregunta. ¿Acaso Satanás y sus demonios pueden enviarnos al infierno? No pueden. De hecho, el infierno está preparado para ellos. Así es que ellos no pueden destruir ni el alma ni el cuerpo. Lo que aquí está diciendo, y no va a ser solo mi opinión, de hecho me quedé boquiabierto cuando encontré en el comentario de John MacArthur precisamente este argumento. Se refiere a que hay que temer a Dios. Wow, pero yo nunca pensé, dirán algunos de ustedes, en sentir temor a Dios de esa forma. Bueno, es porque en algún momento del cristianismo, en la historia, nos hemos perdido de cómo deberíamos mostrar respeto y reverencia a Dios. ¿De qué estoy hablando? La mayor parte de gente piensa que Dios, si es que tuviera alguna imagen, es un anciano con cabello blanco y con un rostro muy compasivo. ¿Cierto o no que eso tienen en sus mentes? Pero la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios no ama incondicionalmente. Lo voy a repetir. La Biblia enseña que Dios no ama incondicionalmente. Dios ama condicionalmente. Sumado a esto, la Biblia enseña que Dios es juez. ¿Y qué es lo que hace un juez? Condena. Oiga, predicador, parece que usted nos está presentando a un Dios severo, a un Dios que castiga, a un Dios que es fuego consumidor. Si no se dieron cuenta, eso es lo que estoy haciendo. Porque así la Biblia describe a Dios. Y si algunos todavía temen que yo estoy exagerando y que estoy citando un punto de vista lejano al correcto, escuchen esto. ¿Acaso no destruyó Dios a toda la generación de Noé, exceptuando a Noé y a sus hijos? Envió un diluvio y acabó con todos. ¿Les parece que ese es un Dios que ama incondicionalmente? Ustedes pueden vivir y hacer como les dé la gana y yo no voy a hacer nada. No, lo que se describe en esa historia es un juez severo que hace justicia y acabó con toda la humanidad, exceptuando a Noé y a su familia. Por si alguien sugiere, sí, pero eso es una historia excluyente, es única. No. Recuerde que los esparció en Babilonia, molesto, estaba enojado con ellos. Y les dio diferentes idiomas para que no se pudieran comunicar. Voy a seguir. Mató a todos los primogénitos en Egipto. Les arrebató su vida porque estaba enojado con los egipcios. Todos ellos. Cuando estaban cruzando el mar, también acabó con el ejército. Todos se ahogaron. Ese no es un Dios que ama incondicionalmente.
en repetidas veces durante el Éxodo mostró su enojo. Y para que quede más claro, ya que acabamos de estudiar Números, ¿cuántos quedaron de la generación que salió de Egipto? Ni uno, tan solo, exceptuando a Josué y a Caleb, entraron a la tierra prometida. Acabó con todos. Pastor, ¿está queriéndonos pintar a un Dios que destruye? No, yo no estoy queriendo hacer nada. La Biblia hace eso. Esa es la Biblia ese es el Dios que la Biblia describe. Y ese es el Dios que Jesús dice debemos temer. Que sí es cierto, los que nos persiguen nos pondrán aflicción, las enfermedades nos pondrán angustia, los problemas y los ajetreos de la vida serán un tipo de persecución, sin dejar de mencionar que habrá persecución literalmente por causa del Evangelio de Cristo. Pero insiste que eso no deberíamos temer. No que no nos va a provocar aflicción, que deberíamos más bien temer al que puede destruir nuestra alma en el infierno. Después de verlo desde este punto de vista, deberíamos estar aterrorizados con ese Dios. Pero yo no veo terror en este mundo. Tienen terror por el coronavirus, pero no tienen terror por el Dios que la Biblia describe. Le irrespetan, lo ofenden como quieren. Aún a veces dentro de la misma iglesia evangélica hay personas que la visitan, hay personas que asisten a las distintas reuniones y no parece que sientan terror del Dios que ahí se predica. Quizás es culpa nuestra. Los predicadores quizá somos cómplices de pintar a un Dios que es amigo incondicional de todos. Pero eso es un error. Aquí enseña que Dios destruye, que Dios es juez, que Dios es severo, que Dios es fuego consumidor y que Dios obrará con justicia. Si lo vemos así, tenemos que decir entonces que estamos perdidos. ¿Por qué estaríamos perdidos si esto es así? ¿Alguno de ustedes quiere sugerir? Porque no tenemos opción. Estamos condenados. Porque todos hemos pecado. Y si Dios es severo con el pecado, porque Él es santo y no puede ser una cosa menor que eso, santo, pues entonces estamos condenados. Y en efecto lo estamos. Aquí es donde esto se vuelve importante. Si todos estamos condenados, entonces significa que la única vía de escape posible es la fe en Cristo Jesús. Porque Dios no acepta ni siquiera nuestra vida en rescate de nuestro pecado. Dice que todas nuestras buenas obras sumadas son como un trapo de inmundicia. Dice que nuestra vida misma, si quisiéramos entregarla, no la recibe, porque nuestra vida es pecado. Lo único que Él recibe en compensación por la ofensa que hemos hecho es la sangre del Cordero inmolado. Esa es la razón por la que depositar nuestra fe en Jesucristo le da sentido a toda nuestra fe. Esa es la razón por la que ese juez severo, cuando sea el día en que nos juzgue, Él dirá, ellos no deben nada.
No es que nosotros no debemos, es que Jesús ya pagó nuestra deuda. Y esa es la razón por la que su sangre y su cuerpo tienen tanta importancia para nuestra fe. Esa es la razón por la que el día de resurrección es la fiesta que todo el planeta que cree en Cristo debería festejar. Nuestro Señor Jesús nos amó tanto, o debo mejor decir, Dios, ese juez severo, amó al mundo de tal forma que se puso de acuerdo con su Hijo para que su Hijo pagara, porque la sangre de su Hijo sí es recibida ante la ofensa. Y nos amaron de tal forma que su Hijo entregó su vida por nosotros. Ahora, eso no es un amor incondicional. Ese es un amor condicional. ¿Condicional a qué? A que nosotros pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Un poco después, en el verso 31, Jesús lo reitera y comprueba todo lo que acabo de decir, porque dice, siempre Mateo 28, pero ahora verso 31. Así pues, que cualquiera estoy en el 32, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús está diciendo, ustedes quieren ese amor condicional, pueden tenerlo y de forma gratuita. Si me confiesan como el Hijo de Dios y Señor de sus vidas. Yo esperaría que los muchos que están conectados estén diciendo, sí, yo he confesado a Jesús como mi Dios. Si eso fuera cierto, nosotros sentiríamos terror, sentiríamos temor por ese Dios severo, porque sabríamos que deberíamos mostrarle respeto y reverencia. Si eso fuera cierto, nosotros no viviríamos como nos dé nuestra gana. No viviríamos conforme a nuestro antojo, sino que viviríamos conforme a la fe en Cristo Jesús, que la fe en Cristo Jesús dice que los que creemos en Él confesamos a Jesús como nuestro Dios, pero no es una confesión del diente al labio, sino de nuestro corazón. Cuando amamos a Jesús queremos honrarlo. Cuando honramos a Jesús, honramos a Dios. Cuando honramos a Dios es porque le tenemos temor. No en vano el hombre más sabio sobre la faz del planeta después de Jesús dijo dónde estaba el principio de la sabiduría. ¿Quieren recordármelo? En el temor. Ahora que vamos a tomar la Santa Cena, debo animarlos a tomarla con temor. Pastor, ¿temor es miedo? En parte lo es. Sí, yo sé que los diccionarios recomiendan asociar temor con respeto, con reverencia, con honra. Pero no descartemos la palabra miedo. No para estar distantes de un Dios que nos ama. Dios no deja de amar a aquellos que pecan, pero los reconocen como su Dios y los respetan, poniendo su fe en Cristo Jesús. Dios no ama a aquellos que niegan a Jesús. Tomar la cena del Señor es una forma, es un símbolo de nuestro temor, nuestro respeto y nuestra reverencia a la sangre de Jesús y a su cuerpo. Estamos felices de que Jesús resucitó y vamos a tomar lo que representa su cuerpo y su sangre. Pero deseo con todo corazón que recuerden esto.
debemos mostrar temor a nuestro Dios. Eso significa respeto, reverencia y también miedo. Es un Dios santo. Y nosotros debemos amar al Hijo de Dios pidiendo esa santidad en nuestra vida. Sé que no vamos a alcanzar la perfección, pero debemos ir en pos de ella por amor y gratitud a nuestro Señor.